13 minutos y tenemos, como cada martes, nos acompaña aquí en el estudio de ORT Noticias Ana Luisa García, y como siempre lo digo, es un gusto compartir los micrófonos de ORT. Ana Luisa, muy buenos días, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es este tema que sin lugar a dudas está dando mucho de qué hablar y dará mucho de qué hablar porque es pues nada menos que el presupuesto para nuestro país en los diferentes rubros, y le vamos a platicar o vamos a hacer un análisis acerca de las alzas, las bajas, los recursos propuestos para las dependencias federales en el presupuesto 2020. Una de las situaciones, lo decíamos ahorita fuera del aire, que preocupa también la situación del campo, el tema de la seguridad, en cuanto al tema del turismo, pero bueno, este es el tema que vamos a platicar con Ana Luisa García en esta mañana. Sí, Claudia, bien dijiste, esa es una propuesta, aunque desde luego que el voto mayoritario lo tiene Morena, y luego del clima que se está viviendo en este momento a raíz de la disputa por la mesa directiva, pues creo que Morena va a venir ahora sí con el hacha desenvainada y a imponer bajo su mayoriteo la propuesta. Esa propuesta, como sabemos, ¿verdad?, es del gobierno federal, lo hace a través del secretario de Hacienda, y antes de proponerla, se supone que cruce información con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, y debe de entrar en vigor a partir de enero, del primer día de enero del año próximo, y debe de publicarse cuando menos 20 días antes. Entonces, efectivamente va a estar en el debate, pero creo que va a haber pocas cosas que tengan modificaciones. Fíjate, tú traes ahí una tabla, la tenemos ahí en la pantalla, aunque yo no alcanzo a distinguirla, pero acá tengo la mía en el celular. Así es. Donde tienes las secretarías que ganan y las secretarías que pierden. Las dependencias que ganan. Las dependencias que ganan. Pues los que perdemos somos los mexicanos. Pero bueno, si me permites, fíjate que en el caso de las que ganan, la primera es energía. Y suponemos que este incremento de un 78.1% se debe principalmente a la refinería de Dos Bocas, a los mantenimientos, obras de reconstrucción prácticamente, porque son las 6 refinerías que existen, prácticamente es volverlas a construir, ¿no? Entonces ese es el principal recurso. Pero el segundo se lo lleva a la función pública con el 62%, que eso se refiere a la cuestión de la corrupción. O sea, en todo la plantilla que estamos exponiendo, vemos que es muy destacado lo de la función pública, solamente la rebasada por lo de la energía. Y podríamos pensar, bueno, hasta ahí está bien que combatan la corrupción, pero cuando veamos la parte de abajo, los que pierden, pues vemos que sí es lamentable, ¿no? Y yo quisiera prácticamente nada más señalar de aquí la de bienestar social, porque tiene un 14.9%. Pero hay que ver lo siguiente. Estas cifras las estamos comparando con las de 2019, pero las de 2019 ya fueron aprobadas por este gobierno morenista. ¿Te acuerdas que sí, el gobierno saliente de Peña Nieto y el Poder Legislativo se pusieron a la orden del presidente entonces electo para hacer un presupuesto? Lo mismo que se está haciendo ahora, se hizo hace un año de acuerdo con su propuesta, de acuerdo con sus políticas públicas, ¿verdad? Entonces, ya desde ahí ya hay algunas modificaciones, pero aún así la política de bienestar tiene un incremento muy importante de casi el 15%. ¿Qué son esto del bienestar? La Secretaría de Bienestar, que lo que promueve pues son prácticamente los apoyos económicos, por no llamarles las dádivas, que se dan a estudiantes, a los adultos mayores, principalmente, ¿no? Pero lo que sí preocupa es, y me quiero saltar porque si no, no nos va a dar tiempo. Bueno, nada más ahí en los que ganan, sí me gustaría nada más resaltar, porque siempre se preguntan, ¿no? En los temas de educación, los temas de salud, muy poca la diferencia. No, mira, te voy a decir, en educación
ese 5.4%, 5.4. haz de cuenta que no existe. Te voy a decir por qué. Porque en educación la mayor parte del recurso, te estoy hablando de un 90-95%, de acuerdo con el nivel. Las universidades, por ejemplo, aquí en la Autónoma de Tamaulipas, alguna vez lo ha dicho el rector, lo dijo el anterior rector también, el 95% se va en salarios. Sí, así y cada año se incrementan los salarios y se incrementan en un orden de un 4%. Entonces prácticamente ahí se va ese incremento. Y luego, si nos ponemos a revisar el gasto corriente con la cuestión inflacionaria, pues resulta que no hay incremento. De hecho, no lo hay. Eso se anula. Así es, como el tema de salud, que también lo tienen clasificado entre las dependencias que ganan de 124 a 128. El tema de salud, sí me acuerdo de cuánto lo incrementaron con respecto al gobierno de Peña y el nuevo gobierno el año pasado. Lo incrementaron en un 1%. Y ahora lo incrementaron en un 3.4%. Pero mira, me gustaría más, que es muy poco, pero sí, me gustaría más comparar el recurso. Estamos hablando de 128,589 millones. Vamos a redondearlo. 128,600 millones. ¿Contra 124? Contra los 173,091 millones de política social. Exactamente. ¿Sí? Es muy poco lo que se incrementó en salud, si tomamos en cuenta el estado en que se encuentran nuestros hospitales, ¿no? Los equipos, porque por eso no hay presupuesto, no hay nada de mantenimiento. ¿Sí? Entonces, a veces una pieza de un equipo de un hospital llega a costar hasta 1 millón, 2 millones de pesos una pieza, y no hay presupuesto para ello. Por eso decíamos, haciendo el comparativo, pues realmente es mínimo. Y si le agregamos la escasez, la falta de medicamentos y muchos recursos por los cuales también los quirófanos a veces están fuera de servicio. Si un hospital tiene 3 o 2 quirófanos, a veces está trabajando nada más con uno porque es lo que tiene en operación. Así es. Entonces ese de 3.4% la verdad es irrisorio para las necesidades. Sin embargo, desafortunadamente también, pues decíamos, si este porcentaje y este comparativo del 2020 del presupuesto, que es una propuesta al 2019, pues no es nada alentador, pues le vamos a dar a conocer las dependencias o las áreas que definitivamente pierden. Y una de ellas es el tema de la agricultura. Le cerraron la llave prácticamente al campo mexicano. Si te parece, Ana Luisa, a la audiencia, nos vamos a la pausa y regresamos para hacer un análisis precisamente de las dependencias que pierden presupuesto. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuido de mí, Mesil. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí. Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes, alimento, radio, pilas y linterna. Llévala contigo. Recuerda, por la fuerza del viento, un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Hazlo siempre ahorrando con precios bajos. Hazlo con H-E-B. Repollo verde, $8.95 el kilo. Tuna blanca o verde, $14.95 el kilo. Chile serrano, $19.95 el kilo. Y lechuga romana, $7.95 la pieza. Vigencia el lunes 16 de septiembre. En tienda o en línea, hazlo con H-E-B. Lo mejor todos los días. Son las 9:23 vamos con más de este tema que le hablábamos acerca de estas alzas y bajas,
los recursos presupuestados, ahora sí, o el presupuesto para las dependencias federales, lo que es para el presupuesto 2020. Destacan también, pues ahora sí que las dependencias federales que pierden, y le decíamos uno de ellos, pues es el campo. Una vez más le cerraron la llave al campo mexicano, que bueno, pues con una reducción del 30%, Ana-Luisa. Sí, 30%. Es decir, le quitaron casi 20,000 millones de pesos. Casi 20,000 millones de pesos, así es. Y bueno, de por sí el campo ya estaba en muy malas condiciones, ¿verdad? Porque pues, tenemos una actividad más temporalera y siempre sujetas. Pero además del campo, estamos hablando de la seguridad alimentaria. Además. Y es un recorte de 20,000 millones de pesos, de 68. Mira, en este paquete yo siento que le pega a todo lo que es productivo. Y empezamos por turismo. Turismo es una de las actividades que más generan recursos al país, junto con, después creo, de las aportaciones de nuestros mojados. Es el turismo uno de los de mayor ingresos. Y bueno, aquí ¿a qué se le apuesta? Pues se le apuesta a lo que ya está en marcha, a lo que han hecho los gobiernos anteriores de difusión, de promoción, de presencia en otros países, me supongo, porque la realidad es que esto, quién sabe qué consecuencias pueda tener a la larga. ¿Sí? Esperemos que lo modifiquen en otro año si hay alguna variable, ¿verdad? Me llama la atención lo de Sedatu, fíjate. Sedatu tiene un 41.6% menos. Me llama la atención porque también es una política social. Acuérdate que gran parte de lo que era Sedesol se pasó a Sedatu. Pero en Sedatu las ayudas que se dan a las clases económicamente débiles son de otro tipo. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, es la dependencia que les construía un cuarto más, que les construía techos, que les ayudaba a mejorar su vivienda en sí, su condición de vida. Y bueno, pues también sabemos que la Sedatu además está arrastrando deudas a constructores, y no solamente aquí en Tamaulipas, sino en general en el país. Entonces, pero también la Sedatu tiene que ver con constructores, una actividad productiva que genera empleo, ¿sí? Entonces pega de muchas maneras esta reducción de 41, casi a la mitad, ¿verdad? Sí, luego, para mí también la siento muy importante, y me voy saltando porque tenemos poco tiempo, la de economía, también 31%, casi una tercera parte del presupuesto. Con la economía, pues tú sabes que hay programas para incentivar actividades productivas dentro de las personas emprendedores que no tienen empleo, y que se propician oportunidades para generarse algún medio para sobrevivir. Entonces, realmente también es negativo, ¿no? Entonces, le seguimos tema de comunicaciones, ahí está también terrible, porque además de que se trata de las carreteras, principalmente, ¿perdón? Sí, la infraestructura carretera. La infraestructura carretera también le pega al empleo, le va a pegar tremendamente al empleo, porque es una generadora de ocupación y de sostenimiento para muchas familias. Entonces, estas tres comunicaciones, economía y Sedatu, las tres en conjunto le pegan al empleo. Va a haber ahí desempleo, independientemente de que borre, por decir así, casi una tercera parte de los beneficios que impactaban a ciertos niveles, ¿no? Para sobrevivir. Después de esto también me llama la atención lo de Hacienda, aunque fue poco la reducción del 6.2%, pero la Secretaría de Hacienda, para alguien que quiere, se supone, mejorar su captación, porque lo ponen en números, ¿verdad? Se supone que debe de mejorar, y de por sí ya sabemos que la Secretaría de Hacienda desde hace tiempo ha ido a la baja en su personal. Las gentes que fallecen o que se jubilan ya no han sido repuestas, y todavía tras de esto este recorte, pues la verdad tampoco no lo siento que sea algo
positivo. Bueno, pues ahí está, le decíamos quiénes ganan, quiénes pierden, precisamente con estas propuestas, altas y bajas, y lo que decíamos al inicio. De las que ganan, de todos modos, decíamos que hay 3 perdedoras. Sí. En el bloque de las ganadoras, sin embargo, son perdedoras. Educación, salud. ¿Y cuál era la otra? También CONACYT, que es el tema de las investigaciones, el tema de cuando tiene que ver con la educación y que siempre pues se demanda más recursos. Esos 3 rubros, lo que llama la atención, decíamos, el tema de la educación, el tema de la salud, el desabasto, la falta de médicos, la falta de infraestructura hospitalaria. Ahora, te quiero decir, ya no se acabó el tiempo, pero aquí no viene el tema de seguridad. Exactamente. No viene el tema de seguridad, en el rollo, digamos, del discurso se dice que mejora, pero no cuadran los números. A mí hasta me gustaría dedicárselo en otro, pero el recurso que están aportando cubre el 50%, ya sacando los sueldos de los elementos de la Guardia Nacional. Son 2,000 y pico de millones y la realidad es que son más de 5,000 millones y ya lo han publicado algunos analistas que se pusieron a hacer las operaciones matemáticas. Esto nos dará mucho de qué hablar. Decíamos la propuesta en cuanto al presupuesto del 2020 y bueno, muy amplio. Habrá que irlo desmenuzando poco a poco, claro, y en todos los rubros. No se cierra este tema, todavía va a haber muchas semanas para discutirlo sobre este tema. Gracias, Ana Luisa García. Al contrario, gracias a ti y a tu gentil audiencia. Muchísimas gracias, un gusto tenerte aquí en el estudio de ORT Noticias. Gracias también a usted, a la audiencia de ORT, gracias por acompañarnos. Ya nos vamos, 9:30. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias. Nosotros lo esperamos el día de mañana en punto de las 6 horas en la primera emisión. Gracias también a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.